Muy bien, vamos a ir directamente a la palabra, hermanos. We're going directly to the Y word. quiero ir rápido al grano del día de hoy. And I want to go quickly to the point of today. En la primera parte de este discipulado de cordón de tres doblez, In this first part of this message of the cord of 3 strands, hablamos del discipulado personal y familiar. we spoke of personal discipleship and discipleship for family. La segunda parte que inicié la semana pasada The second part that I began last week fue el discipulado ministerial, lo que uno hace en el cuerpo de Cristo. was the ministry discipleship, what one does in the body of Christ. Y hablamos que cómo el Señor nos habló a través de la palabra And we spoke about how God speaks to us through the word, sobre este abono a la visión, about this fertilization towards the word, el abono a la visión. the fertilization for the vision. Y creo sinceramente que nació en el corazón de Dios. And I believe it was born in the heart of God. Hablamos de que cada persona que ponga la mano en el arado en esta iglesia We spoke about people who were committed to this church. necesita tener dos discípulos. They need to have 2 disciples. Dos personas que sepan hacer lo que Él hace. 2 people that know how to do what they do. Dos personas que amen la visión. 2 people that will love the vision. Dos personas que amen al Señor sobre todas las cosas. 2 people that love God over all things. Y dos personas que amen más a Dios que la plata. And 2 people that will love God more than they love money. Porque cuando hablamos de ir a la misión, Because when we speak about going to the mission, tenemos que sacrificar muchas cosas. there must be a lot of things that we must sacrifice. Así que se habló, por ejemplo, de cómo ya dentro de la visión, en la estructura de casas de gracia, tenemos este modelo. So we spoke about how we have that within our houses of grace in the vision. Cómo se necesita un líder, un Timoteo y un anfitrión. How we need a leader, a Timothy, and a host. Y hablamos así de diferentes ministerios. And we spoke like this about different ministries. Hablamos la semana pasada de Gamaliel, We spoke last week about Gamaliel, y cómo él inconscientemente preparó a Pablo para la misión del evangelio. and how he unconsciously prepared Paul for the evangelism. Hablamos como Moisés también tuvo dos discípulos, We spoke about how Moses had 2 disciples, Josué y Caleb. Joshua and Caleb. Y hoy seguiremos hablando de lo que es el discipulado ministerial. And today we're going to continue to talk about the discipleship in ministry. Y cuando reiniciemos el discipulado, hablaremos del discipulado en tu llamado, en lo que es tu llamado universal. And when we continue the discipleship in ministry, then we'll talk about your calling. Por ejemplo, a las personas que nos escuchan o que están aquí o siguiéndonos a través de la transmisión, si tú estás sirviendo a Dios For example, if you're following us on social media, if you're serving God y te sientes como que te estás quemando, te sientes como que estás cansado, and you feel burnt out, you feel tired, ese es un indicador de que no tienes discípulos. that might be because you don't have discipleship. No tienes alguien que te cubra cuando tú no puedas estar. You don't have somebody to cover you when you cannot be there. Ahora Jesús tenía muchos discípulos Now, Jesus had a lot of disciples, y se quedó con 12. and he stayed with 12. Y de esos 12 quedaron 11. And from those 12, 11 were left. Entonces, para que tú tengas esos dos discípulos, So in order for you to have those 2 disciples, tú necesitas reclutar más de 2 personas. you must recruit more than 2 people. Si le pasó a Jesús, nos va a pasar a nosotros. If it happened to Jesus, it's going to happen Y to como us. lo vamos a ver, si le pasó a Pablo y a Bernabé, nos va a pasar a nosotros. And as we see that it happened to Paul and Barnabas, then it's going to happen to us. A través del Nuevo Testamento yo puedo ver cómo Pablo aplicaba este principio. Through the New Testament, I can see how Paul applied this principle. Algunos de los discípulos más reconocidos en la vida de Pablo Some of the disciples that are the most recognized in the life of Paul es Bernabé, were Barnabas, Timoteo, Timothy, Tito, Titus, Lucas, Luke, Juan Marcos, John Mark, Silas. Silas. Y así vemos que en todos los viajes misioneros de Pablo, And we see that in all of those travels, those missionary travels, él ganaba almas, he would win souls. después los volvía a visitar, los seguía discipulando.
then he would continue visiting them and discipling Y them. de ahí nacieron muchos ancianos y muchos pastores. And that's how the elders were born. And a lot of, Dice Hechos capítulo 13 versículo 4. in Acts, verse 4, Dice la Biblia, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Ahí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. So, vemos que el Espíritu Santo escoge en una reunión de ayuno y oración, después de haber orado y ayunado por mucho tiempo, los líderes de la iglesia escogieron a lo que viene siendo Pablo y Bernabé para ir a un viaje misionero, y ellos se llevan con ellos a Juan Marcos. so we see how they pick their disciples when they're traveling, and then they take John Mark with them. Juan Marcos no era cualquier persona. John Mark was not just anybody. Juan Marcos se cree que fue uno de los discípulos cercanos a Jesús después de los 12. It is believed that John Mark was very close to the disciples. Fue uno de los discípulos, se cree, de los 70 o 72 que habla Lucas capítulo 10. He was one of the disciples that Luke talks about of the 76. No solo eso, sino que su madre le servía a Jesús. Not just that, but his mother served Christ. Cuando toman a Pedro y lo echan a la cárcel, When they take Peter and they take him to jail, la iglesia oraba en la casa de la madre de Marcos o de Juan Marcos. the church would pray in the home of John Mark. Y ahí liberaron, a través de un ángel, liberaron a través de la intercesión a Pedro, y él fue a la casa de la madre de Juan Marcos. And there, through the intercession of Peter, he was delivered. ¿Por qué te digo esto? Porque Marcos incluso llegó a escribir lo que es el Evangelio según San Marcos. Why do I tell you this? Because Mark wrote a book, Mark. Ahora dice la Biblia que Bernabé, Pablo y Juan Marcos salieron, hermanos. Now it says that they went out. Bernabé también era una de las personas que veían realmente de la mano de Dios cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia avanzaba. Y dice la Biblia que él se llamaba José, pero le decían Bernabé. En el capítulo 4 de Hechos, usted lo puede buscar después. Bernabé was also one of the disciples that would go out, and you can see it in the scriptures. De hecho, Bernabé fue clave cuando Pablo se convirtió. Los apóstoles le tenían miedo porque era alguien que perseguía a la iglesia, y fue Bernabé que les contó a los 12 apóstoles o a los apóstoles lo que el Señor había hecho en la vida de Pablo. In fact, Bernabé was one of the ones that would say what was going on in the life of Paul. So vemos 3 personas So we saw 3 people comprometidos con el Señor, committed to the Lord. y de esos 3 hay un orden. And from those 3, there's an order. A través de la Biblia y de todo lo que pasó en la Biblia, yo veo que obviamente el líder de ellos fue Pablo, And throughout the Bible, we can see that the leader was Paul, aunque pudo haber sido Bernabé. even though it could have been Bernabé. Y después dice que llevaron a Juan Marcos. Yo veo 3 discípulos And aquí. after that, we could see that John Mark took them. We can see 3 of them here. So, ¿por qué les hablo de esto? So why do I talk Porque about es this? importante tener 3 y no solo 2. Because it's important to have 3 and not 2. La misma Biblia nos lo va a contestar. The Bible will answer that for En us. Hechos 13:6 dice: después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque querían oír la palabra de Dios. Tenemos una situación aquí We have a situation here donde un falso profeta llamado Bar Jesús where a false prophet named Bar Jesus quería evitar de que este gobernador o este alcalde wanted to keep this governor from se convirtiera al evangelio. being converted to the gospel. Y Pablo lo reprendió. And Paul reprimanded him. Y Pablo le dice en el versículo 10: And Paul tells him in verse tú, 10, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor?, le pregunta. Ahora mira,
el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti, quedarás ciego. Y el tipo quedó ciego al instante, hermanos. Ahora, ¿por qué le leo esta parte de la palabra? So now why do I read this part of the word to you? Porque después de este viaje, Because after this trip, el discípulo menos maduro de los tres the least mature disciple of the three empezó a temblar. started to tremble. No tenía las mismas raíces ni la misma formación que Pablo y Bernabé. He didn't have the same roots, the same formation. Así que este gobernador, dice el versículo 12, So this governor, on verse 12, vio lo que le sucedió al hechicero he saw what happened to the witch, y se convirtió and he was converted. y quedó asombrado de la enseñanza y de la palabra acerca del Señor. And he was astounded by the word and the teaching. Seguimos teniendo aquí un cordón de 3 dobleces So we continue to have this rope of 3 strands en esta misión, in this mission. pero uno de esos cordones como que no está aguantando mucho. But one of these strands is not really helping out a lot. Dice que luego Pablo y sus compañeros, Bernabé y Juan, So now it says that Paul and his companions, Bernabé and John, salieron de Pafos en el barco rumbo a Pánfilia they went to Paphos on their way to Pamphylia, y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Y ahí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. and that's where John Mark left them and returned to Jerusalem. Dijo, esto del discipulado no es para mí. This discipleship is not for me, he said. Tengo tiempo de no ver a mi mami y a mi abuela. There's been a long time since I haven't seen my mom and my grandma. Hace mucho calor, hermanos, aquí. It's so hot here. Estos barcos vuelan feo. These ships are stinky. Y empezó a menguar. And so he started to diminish. Y el cordón de 3 dobleces nos va a ayudar And that rope of 3 strands will help us. a que si uno de esos cordones llega a flaquear en el camino, That if along the way one of those strands starts to get loose, la visión y la misión debe de continuar. the vision and the mission should continue. Si ellos no hubiesen llevado, If they hadn't had, si ellos no hubiesen sido 3 hermanos, if they hadn't been 3, si Bernabé se hubiese echado hacia atrás, if Bernabe would have backed out, el primer viaje misionero de Pablo no hubiese sido igual. Si el líder no puede llegar a casa de gracia, if the leader can't get to the house of si el grace, Timoteo no lo dejan salir de su trabajo ese día, if Timothy cannot get out of there on time el from his mismo job, anfitrión debe estar capacitado cuando regresemos físicamente a las casas de gracia a tomar el liderazgo de esa casa de gracia. the host should also be prepared and trained to take control of those homes. Van a ver un mapa en la pantalla You're going to see a map on the screen, y van a ver los diferentes viajes de Pablo. and you're going to see the different travels of Paul. El primer viaje está marcado de color negro. The first trip is marked in black. El segundo viaje está marcado de color purple The second trip is marked in color morado, y el tercer viaje de rojo. and the third trip in red. En la siguiente imagen, In the second image, usted puede ver todos los viajes que hizo Pablo you will see all the trips that Paul y made Bernabé juntos. and Bernabe together. Obviamente en la mitad del viaje Marcos se regresa a Jerusalén. Obviously, in the middle of the trip, Mark returns to Ellos Jerusalem. no tenían carro. So, en este viaje misionero, imagínense o que Dios le dé el discernimiento después de la lectura de la Biblia, cuántos años duraron solamente en este viaje. So, just put in your mind how many years might have it taken to take these Llegaban a una trips. ciudad y levantaban una iglesia. They got to a city and then they erected a church. Y no se iban hasta que hubiese ya discípulos que se encargaran de la iglesia y ancianos. And they didn't leave until that church was established and there was disciples and until they had everything. No they era needed. como que versículo 1 llegamos a las 12, plantamos una iglesia y versículo 2 a las 3 ya estaban en otro pueblo y había otra iglesia apostólica ahí, hermano, It wasn't like con misioneros, verse 1. apóstoles y profetas. No era así. It wasn't such a quick process where like in verse 1 you get there, in verse 2 you already go to a different. It took time and it was a process. Dice Hechos capítulos, bueno, antes de leerle esto, después que terminan con el viaje misionero, So before I read this, after they're done with their missionary trips, dice Hechos 15:36 lo siguiente. it says in
Acts 15:36, if you can follow along. Después de un tiempo de haber terminado con el primer viaje, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Una pregunta, amados: ¿dónde están So, one question. los nuevos creyentes que nos ganamos los últimos 12, 14, 16 meses? Sabemos dónde están, sabemos quiénes se enfermaron de COVID, quiénes no, sabemos si se están conectando o no. ¿Le hemos dado seguimiento a esas personas? So the question is, have you followed up with the new believers from the last 13, 14, 15 months? Do you know what happened to them? Do you know if they even got COVID? Antes de la pandemia teníamos registradas más de 800 personas en nuestro database de esta iglesia. Póngale usted que tenía un margen de error de hasta de 20% si usted quiere. Before the pandemic, we had a database that had 800 people. And mind you, there might be maybe a margin of error for 20%. So, el seguimiento en los viajes misioneros de Pablo era esencial para el discipulado. So following up with people, that was the foundation of Paul's ministry. So, si no hay seguimiento, no hay crecimiento. If there's no follow-up, there's no growth. Pastor, es que el crecimiento lo da el Espíritu Santo de Dios. Uno siembra, uno riega. But Pastor, God is the one that gives the growth. Sí, and he pero has to siembras water tú, it. te los ganas para Cristo. Tú los riegas, es que tú los discipulas, mijo. And I'll tell you, yeah, that's true, but you also have to follow up and you have to disciple them and water them. Después de esto, Bernabé, que era el tío de Marcos, So after this, Bernabé, that was the uncle of Mark, le dice a Pablo: vamos a llevarnos al muchacho de nuevo, vamos a dar una segunda oportunidad, hombre. he tells Paul, let's give him another chance. Y Pablo le dice: en el pastel, And Paul was like, no way. no, este nos dejó tirados allá, He left us over there. este no se va conmigo. He's not going with me. Y Bernabé le dice: bueno, Pablo, lo siento, yo no me puedo quedar en la casa de gracia número 2. Well, so Bernabé was like, well, you know what? I can't stay in the house Así of que grace vamos a number abrir 2. la casa de gracia número 3 con el favor de Dios, siempre y cuando los apóstoles estén bien. So let's open number 3 with the Y yo me voy con Juan Marcos. I'm going to go with Mark. Y Pablo dice: está bien, botellita de Jerez, todo lo que me diga será al revés. Y dice el versículo 40 que Pablo escogió a Silas. And in verse 40 it says that Paul picked Silas. Y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Ya no era Pablo y Bernabé, dijo Juan Marcos. So now isn't Paul, Bernabé, and Mark. Ahora el Timoteo, el ayudante de Pablo, era Silas. Now the Timothy or the helper of Paul was Silas. Pero eran 2, ya no eran 3. But now it's 2, not 3. Dice el versículo 41 del capítulo 15 de Hechos: It says on Acts 15:41, if you can follow along. luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Vuelva a ver el mapa, hermanos. Vuelva a ver ese mapa. Let's go back to the map. Dice que Pablo y Silas viajaron por Siria y Cilicia. Now it says that Paul and Silas traveled through Cyrus. Ya and no Cilicia. plantando iglesias. Not just planting church. No, ya no estaban plantando iglesias. They were not planting churches. Estaban discipulando a las iglesias. They were discipling Le estaban churches. dando seguimiento. They were giving them follow-up. Y usted sabe, obviamente, la diferencia en camino de Siria a Cilicia. Estamos hablando de semanas caminando, hermanos. And if you see the trip from one place to the other, you can see that trip was weeks. So, en el capítulo 16, versículo 1 del mismo libro de Hechos, Now in that same book, chapter 16:1, Pablo fue primero a Derbe, luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era creyente judía y su padre era griego, era gentil. Ahora usted se preguntará: pastor, no. Ese Pablo se robó una oveja de otra iglesia, agarró a Timoteo porque aquí dice que ya era discípulo. Now you might say that Paul stole a disciple from someone. Bueno, si usted ve el mapa donde está Listra y donde está Derbe, Now if you see the map where Lystra is in Derbe, estas fueron iglesias plantadas por Pablo y Bernabé. these were churches planted by Paul and Barnabas. So, este Timoteo era un hijo genuino de Pablo, hermanos. So this Timothy was a genuine son of
Paul. Y dice la Biblia And the Bible says que los creyentes de Listra e Ícono tenían un buen concepto de quién era Timoteo, tenían buen testimonio de ese joven. the people had a good testimony of who that young man was. De modo de que Pablo quiso que los acompañara en el viaje. So Paul wanted them to accompany him on the trip. Y fíjense, por respeto a los judíos, And for respect to the Jews, como el padre de Timoteo era gentil, era griego, since the father was a Gentile, Pablo dispuso a Timoteo a que se circuncidara, hermanos. Paul commanded Timothy to circumcise himself. So, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir. Este es el Pablo que después le dijo a Pedro hipócrita. So Paul went Ponga ahead atención. and told Por, him por to circumcise himself. ignorar a los gentiles en frente de los judíos. And this was the same person who called him a hypocrite for Ahora, ignoring Pablo him. lo hizo para que el reino se expandiera. Paul did this so that the kingdom could be expanded. Y como no era su carne la que iban a cortar, ¿verdad? También. And since it wasn't his body that they were going to cut, Ya que todos sabían que su padre era griego, el padre de Timoteo. because everybody knew that the father of Timothy was Greek. Esto me muestra que Pablo era un hombre con mucha sabiduría. This tells me that Paul was a man of a lot of wisdom. Porque Pablo puso por encima el ganar almas que Because- su teología. Paul put above everything else to win souls rather than his theology. ¿Era correcto que circuncidaran a Timoteo? La verdad no. Was it correct for them to circumcise Timothy? Well, no, not really. Pero si eso significaba que Pablo se iba a ganar a judíos But if that meant that Paul was going to para el win reino de souls, Dios, Jews as souls for the kingdom of le dijo, ni God, modo, mijo, saquen las tijeras y las navajas. then he said, well, let's just take out So, ahora the tenemos a Pablo, a Silas y a Timoteo So now we have Paul, Silas, and Timothy juntos viajando, dice la Biblia. together traveling. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por Pablo en el barco. Then they went from city to Había una city. nueva revelación, un nuevo evangelio, ¿verdad? There was a new evangelism. No es que uno piensa eso cuando hablamos tanto de Pablo en la iglesia, no. Pablo era un hombre bajo autoridad, hermanos. Paul was a man under authority. Sí, pastor, Pablo tenía la cobertura del Espíritu Santo y era lo único que le importaba. Yes, Paul had the covering Gente of ignorante God. dice eso, hermanos. Pero aquí dice que seguían las decisiones tomadas por los apóstoles y Here los it says- ancianos de Jerusalén. Here it says that they followed the teachings of Paul and the elders of Y uno de Jerusalem. los líderes de esta iglesia era Santiago. And one of the leaders of this church was Uno de los líderes del James. concilio de Jerusalén era Santiago, el hermano menor de Jesús. it was James, the younger brother of Jesus, El que se burlaba de Jesús antes de la resurrección. the one that laughed at Jesus before the resurrection. So Pablo So Paul tenía gente bajo su autoridad, had people under his authority, pero también él entendía que él estaba but he also understood that he was bajo la autoridad del concilio de Jerusalén. under the authority of the Council of Jerusalem. Pablo, Silas y Timoteo eran hombres bajo autoridad. Paul, Silas, and Timothy were men under Y eso authority. trae un resultado. And that brought about a result. Así que las iglesias se fortalecían en su fe So the churches were fortified in their faith, y el número de creyentes crecía cada día. and the number of believers grew every day. Crecía cada día porque había orden, hermano. It grew every day because there was order. Así que como este es un discipulado, So since this is a discipleship, muchos de ustedes tal vez venimos de otras naciones, muchos de ustedes ya incluso eran cristianos en otras naciones. many of you probably come from a different nation. Y gloria a and Dios por lo que Dios serve hizo. God in that nation, and glory to God for Pero what he did. tenemos que conectarnos con lo que Dios quiere hacer aquí. But we must get connected to what God wants to do Y here. hay cosas There's things que Dios nos va a dar a nosotros that God will give us, y tenemos que caminar bajo la autoridad que Dios ha establecido acá. and we must walk under the authority that God Y has por nada del established mundo here. podemos dejarnos influenciar And we must not allow ourselves to be influenced por un video de YouTube más que por su líder espiritual aquí en la iglesia, hermano. more by a YouTube video than our spiritual leaders. Pablo, here. Silas y Timoteo ya eran un cordón de 3 dobleces de nuevo. Paul, Silas, and Timothy were a cord of 3 strands. Así que necesitamos So we need to
un segundo viaje misionero las próximas 6 semanas nosotros, hermanos. We need a second missionary trip in the next couple of weeks. Revisitando y dándole seguimiento a las personas que tal vez no hemos visto congregadas o que no se han conectado a su casa de gracia. Revisiting the people that you haven't seen here, that you haven't seen connected in your No, houses of no grace. es que Dios no te puso ahí. It's not that God didn't put you there. Es que Dios no nos la va a poner fácil a todos nosotros. It's that God's not going to make it easy for all of us. Dios requiere que nos esfuercemos. God requires us to make an effort. Y usted va a hacer eso y usted va a ver lo que Dios va a hacer. And you're going to see that, and you're going to see what God's going to do. Y necesitamos ir a buscar esos 2, reclutando probablemente a 4. And we need to recruit those 2, probably recruiting 4. Y de la mano con ellos 2, no solamente vamos a enseñarles a servir acá, And by the hand, we're going to take them and we're going to show them. sino que vamos a enseñarles a cuidar esas almas que Dios nos delegó. We're going to teach them to take care of those souls that God Cada una de delegated to esas us. almas es una responsabilidad que mi Dios nos confió a nosotros. Every one of those souls is a responsibility that God entrusted to us. Así que la productividad So the productivity nos va a producir una automotivación. will create an automotivation. Y cuando esa automotivación llegue, And when that self-motivation sin arrives, que nosotros lo sepamos, without us knowing, se estará activando nuestro llamado universal. our calling will be activated, our Porque universal calling. una cosa es lo que yo hago en la iglesia local, Because it's one thing what you do in the local church. otra cosa es mi llamado universal. Another thing ¿Qué is es our lo que yo universal tengo que calling. hacer What do I have to do? universalmente hablando en la iglesia de Cristo? Universally speaking, in the body of Christ. Por ejemplo, mi llamado local aquí con ustedes. For example, my local calling. Yo trabajo bastante acá. I work Es más, a lot here. hoy tuvieron que traerme ropa porque no pude ir a la casa. In fact, today they had to bring me clothes because I couldn't go home. Y aparte de eso, yo creo que sirviéndole yo a mi pastor, yo por lo menos trabajo para mi pastor unas 10 horas a la semana. And aside from that, I can say that I work at least 10 hours for my pastor. Organizando cualquier cosa, llamándole a cualquier pastor en cualquier parte del mundo, Organizing, mandando una ofrenda de Panamá para acá, de aquí para África. Lo que él me pida, hermano, yo lo hago. organizing, calling pastors from here, sending offerings to different places. Porque yo soy un siervo de Dios I do it because I am the servant of God. y yo tengo la certeza que ese es el hombre que Dios ha puesto en mi vida para que yo siga creciendo. And I have the certainty that God put that man in my life so that I can keep growing. Así que cuando yo le diga, hermano, So when I tell you, brother, yo espero que usted esté aquí el próximo discipulado con 4 discípulos. I hope that next discipleship you're here with 4 people. Hágalo Do it, y Dios lo va a bendecir. and God will bless you. Esta pandemia me dio la oportunidad de servir a mi pastor así. Yo no lo hacía antes. This pandemic gave me the ability to No serve éramos tan in this cercanos way. como ahora. We weren't that close before like we are now. Y le doy gracias a Dios por eso, porque yo creo And I thank God for that. que todo lo because que hicimos nosotros juntos como iglesia en esta pandemia I believe that what we did together nos in abrió la church, puerta para estar en esta iglesia. it opened the door for us to be in this church. Incluso nos afanamos un poquito al principio In fact, we were worried y at the dejamos de estar beginning. sembrando en áreas vulnerables en la tierra cuando Dios nos había dicho que la crisis no iba a ser lo mismo para nosotros que para el resto del mundo. And we stopped sending Al seeds principio to, de la pandemia, recuerde que Dios nos dio una palabra a través del libro de los Hechos, donde la crisis financiera no iba a ser igual para nosotros que para el resto del mundo, y empezamos a sembrar so we stopped sowing in these different areas. en and pastores, then- hermanos, en diferentes partes de Latinoamérica, y seguimos haciéndolo en la India mensualmente, fielmente. And so then we continue to plant in these different places. We continue to send resources. Ahorita mismo hay 12 familias nuevas en la iglesia El Pastor Principal, a los cuales se les está ayudando con despensas en este diciembre. Right now, there's 12 families that are being helped with food. Y milagrosamente estamos sembrando And miraculously, y we're todo lo demás se nos está planting, alineando. and everything else is aligning. Cuando dejamos de sembrar, When we stop sowing, nos empezamos a frustrar porque we cosas start no están getting frustrated. sucediendo de la manera que nosotros deseamos.
because things aren't happening the way we desire. Así que cuando se le esté apretando su economía, acuérdese de esta palabra. So when your economy is getting Seguramente tight, no estoy remember sembrando lo this word. suficiente en el reino de Dios. I'm probably not sowing in the Le kingdom digo, of God lo estamos haciendo como sufficiently. iglesia todos We're saying this as a church together. y Dios está respondiendo, hermanos. As, Ponte and de God pie is conmigo, por responding. favor. If everyone can stand. Padre de la gloria, Father of glory, yo oro en este momento I pray in this moment para que venga un sense of urgency, para que venga una sensación de urgencia de encontrar esos discípulos que tú ya tienes preparados para nosotros. to find those disciples that you have prepared for us. Muchos de ellos pueden estar en las casas de gracia para los que ya tienen casa de gracia. Many of those could already be in our homes of grace. Para los que aún no tienen casa de gracia pueden ser personas en su trabajo. And so for those who don't have a house of grace, it Esto might va be a tomar somebody tiempo. somebody at your job. This will Tomará take tiempo, time. no lo dudo. It will take time, I don't doubt that. Pero Señor, si lo llevamos a tu presencia, But Lord, if we take it to your presence, si oramos por eso, if we pray for that, estoy seguro I am sure que tú vas a proveer, that you will provide. tú proveerás You will provide. y tú nos guiarás. You will guide us. Empezaremos con 2 discípulos We will start with 2 disciples. y esos discípulos empezarán a multiplicar en decenas y decenas en el nombre poderoso de Jesús. And those disciples will multiply in dozens and dozens in the name of Yo lo Jesus. creo, yo lo veo I believe it, I see it, y yo necesito, Padre, and I need, que Father, enciendas for you to en light cada up uno de los que estamos aquí eso. in each one of us Que that, cuando una persona no se conecte a su casa de gracia, that when one person doesn't que cuando connect una to their house of persona no grace, llegue a la iglesia o al discipulado, that when someone que doesn't se lo tomen arrive, personal, that they may take it que personal, hablen con la persona, que los animen así como a ellos los han animado otras that they personas. may encourage them Y just que like les others have encouraged enseñen them, that they may show them Que a Dios no se le da las sobras de nuestro tiempo. that to God we don't give the leftovers, Que con Dios uno se compromete. that we must commit to the Lord. Así que danos, oh Dios, So give us, oh God, danos esa inyección todas las mañanas. inject us with that every morning. Levanta las manos al cielo So let's lift up our hands y dile, Señor, mi espíritu te anhela, Señor. and let's say, God, my soul longs for you. Mi espíritu te anhela. My soul longs for you. Te anhela, oh Dios. It longs for you. Mi espíritu te anhela. My soul